Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Y este es nuestro recorrido de hoy. Comenzamos en Honduras para hablar de las elecciones presidenciales, que ponen en evidencia el difícil contexto que atraviesa el país centroamericano. Pobreza, corrupción e inseguridad, retos para los que los candidatos no presentaron propuestas claras. Y visitamos la comunidad indígena Nové Buglé en Panamá para conocer su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado por la invasión de su territorio ancestral, que fue utilizado para construir un embalse hidroeléctrico. Y acompáñenme a recorrer varias ciudades de nuestro continente en esta emisión, con las millones de mujeres que invadieron las calles en el marco del Día Mundial por la Eliminación de la Violencia Machista. Y vamos de inmediato con nuestra historia principal, las elecciones presidenciales en Honduras. Ninguno de los 13 aspirantes a reemplazar a Juan Orlando Hernández mostró una propuesta clara para hacer frente a los problemas de este país del Triángulo Norte, que generan las masivas caravanas de migrantes hacia Estados Unidos. Un país sumido en una crisis política, amenazado por la inseguridad, por los vínculos con el narcotráfico y por la corrupción de sus gobernantes, y con más del 70% de su población en la pobreza. La realidad del país centroamericano en el informe de nuestra corresponsal en Tegucigalpa, Kenia Torres. La pobreza y la falta de empleo impactó en el hogar de Lady Ramírez, madre soltera. Sus 2 hijos mayores partieron de forma ilegal a Estados Unidos hace 3 años, con la promesa de mejorar sus condiciones de vida. El mayor me dijo una vez que ya no aguantaba la pobreza, que aquí no hallaba ni trabajo. Y me dijo que no quería, o sea, que se iba a ir, pues me dijo, para sacarme adelante. Y él me dijo, mami, me dijo, lo primero que voy a hacer al llegar allá es mejorar su casa. Alrededor de 1 millón de hondureños ha emigrado en la última década. El 90% ha escogido Estados Unidos como su principal destino. Lady teme que sus otros hijos sigan los pasos de sus hermanos. La familia sigue creciendo y las necesidades aumentan. Entonces ellos solo es decirme que se van y para mí la verdad eso me duele, porque veo que estoy quedando sola, mis hijos todos me están yendo. Según el Fondo Hondureño de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, las cifras de pobreza del país se ubican en 74% y la pobreza extrema en 54%. El economista Ismael Cepeda opina que será un reto para el nuevo presidente lidiar con estos números y detener el éxodo. Lastimosamente, la migración se ha convertido en un flujo constante y ya va más allá también de un tema económico, va un tema psicológico de desesperanza, donde la falta de oportunidades en nuestro país. Por eso creemos que el próximo gobierno debe de tener una mirada integral a un problema estructural que se ha convertido la migración. Los candidatos a la presidencia solo presentaron programas sociales paliativos, ninguna propuesta contundente para mejorar la crisis socioeconómica de los hondureños y así evitar la salida de futuras caravanas de migrantes. Con más de 200.000 habitantes, Nové Buglé es el territorio indígena más poblado de Panamá. La construcción de una hidroeléctrica les ha quitado cientos de kilómetros de sus tierras, lo que ha desatado una serie de conflictos con el gobierno central, que en la última década ha incluido enfrentamientos y desalojos. Nuestro corresponsal en Panamá, Óscar Zulbarrán, nos trae la historia. Es una oración a la Madre Tierra en la que converge también su fe cristiana. Su voz trata de alcanzar al río Tabasará, inundado en 2016 y ahora convertido en el embalse de una hidroeléctrica. Un grupo de noves y buglés se mantienen en sus alrededores y aunque esta zona no es parte del territorio comarcal, de acuerdo con la ley panameña, ella, Clementina Pérez, asegura que todo alrededor de estas aguas es tierra sagrada. Hemos nacido aquí y hemos vivido aquí y hemos crecido aquí. Esta es la tierra ancestral de nuestra originalidad. Esta es una iglesia originaria. Nosotros no estamos de otro mundo. Manolo y su familia sí viven en territorio indígena. Han sido afectados por la inundación desde que el embalse de la hidroeléctrica Barro Blanco se puso en marcha en 2016 sin el consentimiento del Congreso Indígena Nové Buglé. La comunidad y todo lo que vive aquí a lo largo de este embalse antes podía ir en un momento a aquel lado y regresar caminando. Hoy no lo podemos hacer.
o nadando se tiraba, iba a aquel lado y venía. Hoy no se puede hacer. Si no hay un bote, una lancha, un cayuco, como lo llame, nadie puede cruzar. Para el ambientalista Manuel Zárate, el estudio de impacto ambiental fue pobre. No se evaluó el efecto de la calidad del agua, tampoco se consideraron los efectos en la pesca ni en la siembra. Además, quedaron sumergidos petroglifos y cementerios. Había el problema social. Es decir, comenzando por una cosa, yo voy a producir electricidad contigo al lado, tú eres mi parte, tienes que comportarte de manera a que me produzcas agua, porque yo necesito el agua, pero yo no te doy nada, es decir, no te doy ni siquiera para el sostenimiento de la cuenca. Una denuncia contra el Estado panameño por parte de los indígenas por violación de sus derechos reposa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras se obtiene una resolución legal, las consecuencias generadas por la represa seguirán afectando a la comarca. Y vamos a Colombia porque se cumplieron 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno encabezado en ese momento por Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC, que puso fin a más de 50 años de conflicto armado, el más largo de nuestro continente. El proceso ha tenido una difícil implementación. El expresidente Santos dijo en 2016 que para este año, 2021, no quedarían minas antipersona en Colombia. Nuestros periodistas Luis Muñoz y Aurora Bayut nos cuentan si esto se ha cumplido 5 años después. Cuénteme, don Luis, ¿qué hay por acá? ¿Qué acabo de encontrar? Un grupo de excombatientes de las extintas FARC ha encontrado un artefacto. Pero podemos decir que puede ser una mina antipersonal. Un campesino les había avisado de que en su predio podría haber explosivos de la guerra. Y no le subimos. Junto a sus compañeros, Juan Carlos prepara una barricada que reduzca el daño medioambiental. Después, mediante una bala de acero, van a disparar contra el artefacto. Muy lejos. ¿Ya podemos hacer la detonación, Patiño? Listo, vámonos. Ustedes hacen un poquito más acá para que no... Para evitar riesgos, los desminadores se esconden. Para todas las unidades Centinela, fuego en 1 minuto. Un riesgo donde una persona o un animal se puede accidentar, lo estamos quitando, pues. Por eso estos disparos son mejores que los que hacíamos antes. Fuego en el área. ¡Fuego en el área! Humanicemos es el resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC de 2016, aunque su operación no empezó hasta 2020. Reciben financiación del Fondo Europeo para la Paz y su actividad está monitoreada por UNMAS, el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas. Tiene más de 100 trabajadores y es la primera organización de desminado del mundo formada íntegramente por desminadores firmantes de paz. Cada día se desplazan a los remotos lugares que ocupaban cuando eran combatientes. Germán Balanta es gerente de terreno. En las FARC era comandante. La reincorporación trata de mantener las estructuras anteriores, con un fin muy diferente. Fuimos un actor del conflicto y que también colocamos minas. Hoy las estamos retirando. La vuelta a la vida civil ha significado una nueva oportunidad. Hola, chica. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Yo muy feliz en esta vida porque ya soy una más con mi familia. Pero el impacto del desminado también llega a las comunidades. En Colombia cada día hay más de una víctima por minas antipersonal. El área que se despejó. El Bergaviria está volviendo a un resguardo de los indígenas en Vera Chamí. Apenas un mes antes devolvieron el territorio libre de minas. Podemos caminar por esta área. Es muy grato saber eso de parte de ustedes, que están muy agradecidos, y nosotros pues también. Un desminado que permite que los niños hoy puedan volver a pisar los caminos de un futuro que sueñan que sea de paz. El 25 de noviembre fue el Día Internacional para la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer. Desde México hasta Santiago, miles salieron a las calles para pedir el fin de la violencia machista, que deja, según la CEPAL, más de 4.000 fallecidas en 2020. Miles marcharon por la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México para demandar más acciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los feminicidios y las desapariciones de mujeres. El presidente ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de ellas, pero algunos colectivos feministas consideran que no ha tomado medidas suficientes. En 2020 se registraron 3.957 asesinatos de mujeres en el país norteamericano.
Recordar a mi hermana Brenda, ella fue asesinada por su expareja, padre de su hijo, Alexis N. Ella murió, más bien fue asesinada el día 1 de octubre y el día de hoy marchamos no solo por ella, sino por todas las mujeres que nos han arrebatado. En Chile, las marchas de este día estuvieron marcadas por los resultados de las elecciones presidenciales, en las que el ultraderechista José Antonio Kast se impuso con un discurso antiaborto y anunciando que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer. Los colectivos feministas llamaron a los ciudadanos a unirse para que no venza en la segunda vuelta prevista para el 19 de diciembre, en la que se enfrenta al izquierdista Gabriel Boric. En el país austral se cometieron 43 feminicidios en 2020, según cifras oficiales. No al fascismo, no retrocedamos a los años 70, 73, porque hemos avanzado algo. Creo que hoy en día tenemos un poco más de derechos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras opiniones, y aún así existe hoy en día la violencia de género, la violencia obstétrica, la violencia hacia las mujeres. Y las calles de Bogotá también se llenaron de mujeres. Las movilizaciones terminaron en la Plaza de Bolívar, el corazón de la capital de Colombia, para pedir a las autoridades locales políticas públicas contra la violencia de género. Tan solo en Bogotá, entre enero y octubre de 2021, 79 mujeres han sido asesinadas. Bueno, las diferentes violencias que el Estado sigue ejerciendo contra las mujeres, la violencia política, la Corte sigue sin tomar una decisión para eliminar el delito del aborto del Código Penal, la persecución judicial a Juliana, una defensora de derechos humanos, la procesaron por defender el derecho a la protesta y todo por todas las mujeres que sigue matando el patriarcado y que el Estado les sigue fachando con impunidad. Y precisamente me despido en Colombia con esta versión de la canción Sin Miedo, un canto que se popularizó en México entre los colectivos feministas y las mujeres al margen del Día Internacional de la Mujer. Para esta jornada por la eliminación de la violencia contra nosotras, indígenas colombianas la tomaron e hicieron su propia versión en sus lenguas nativas. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. En la producción estuvo Giovanni Gudelo. Sigan viendo más en France 24.